Asambleísta Hidrobo, usted es historiadora, tiene varios ensayos, preside la mesa número 4 de ordenamiento territorial, representa a Manabí, Acuerdo País en la Asamblea. Y antes de hablar de lo territorial, quisiera que aclare una definición que le dio al comercio recién el sábado pasado. Usted es partidaria de incluir el concepto de plurinacionalidad en la Constitución, pero dentro del Estado unitario. ¿Cómo hacer que lo uno y lo otro no se opongan? Buenos días, Carlos. Bienvenida. Buenos días, país. Gracias por la entrevista. Sí, yo soy partidaria de la plurinacionalidad. Yo creo que esta Constitución tiene que ser una Constitución de avanzada por tres cosas: por las autonomías, por el derecho de la naturaleza y por la plurinacionalidad. Esto no se opone de ninguna manera al Estado unitario. Nosotros tenemos que reconocer y definir los territorios indígenas, el autogobierno y darles competencias. Porque los mestizos tenemos derecho a tener la facultad de administrar un territorio a través de un cabildo, por ejemplo, y por qué la plurinacionalidad de los grupos nacionales indígenas no lo pueden tener. Usted dijo una cantidad de conceptos en tan poco tiempo que son para otra entrevista, pero voy a tratar de desagregar algunos rápido. ¿Qué es esto del derecho de la naturaleza? Bueno, el derecho a la naturaleza es considerar a la naturaleza como un sujeto vivo, un sujeto de derechos, y no como un objeto. Yo creo que esto cambia todo el paradigma y la concepción, y estamos planteando ya un modelo de desarrollo de avanzada. Ciertamente, qué interesante. Lo otro, ¿qué jurisdicción administraría justicia en estos territorios indígenas o en estos ámbitos indígenas que van a ser reconocidos? Ese es uno de los puntos que tenemos que debatir. Yo creo que la justicia podría ser una de las competencias que se le asignen siempre y cuando los elementos que integren o las competencias que se les otorguen a la administración de justicia no violen la Constitución y los principios de los derechos humanos. Es decir, habría que compatibilizar lo que ya hay de legislación indígena con lo que viene a ser la supraley, que es la Constitución. Ahora, lo adicional. Ha mencionado mancomunidades, ha mencionado regiones y ha reiterado en esta conversación, en lo que llevamos de ella, autonomías. ¿Las tres no se contraponen o una es un grado superior de otra? Es importante debatir sobre el concepto de autonomía. En realidad hoy ya existe la autonomía en los distintos niveles de gobiernos, pero es un tipo de autonomía que tiene un grado. Yo creo que debemos avanzar hacia una autonomía que otorgue sobre todo al gobierno intermedio más potestad política, una potestad en el orden sobre todo legislativo, y esta capacidad de legislación tiene que ir de la mano con las competencias. Sin embargo, yo he planteado, y así lo está sosteniendo la mesa, este es un modelo que no debe ser impuesto, debe ser voluntario y debe plantear unas condiciones básicas para llegar a esa potestad o capacidad. Qué interesante, porque en una propuesta de las Emplades ellos proponen recuperar para el Estado central por lo menos 5 autonomías que en los últimos tiempos, 5 competencias, perdón, que en los últimos tiempos se han descentralizado hacia regímenes seccionales. ¿Cuáles son? Usted me las recuerda. ¿Cuáles por ejemplo, el tránsito. Que estaría reclamando? Por ejemplo, el tránsito ha pasado a ser una competencia municipal y las Emplades la quiere recuperar para el Estado. Bueno, nosotros somos un proyecto político dialogante. Emplades es parte hoy del gobierno, pero yo creo que nosotros planteamos que el tránsito debe ser una competencia de los municipios, sobre todo el tránsito en el ámbito intraurbano, en la malla urbana. Qué bien. Ahora, lo otro. Es interesante conocer cuál es la perspectiva de autonomía que tiene una manabita, como usted. Manabí también cree en las autonomías, para diferenciarla de la que impulsa Guayas y de aquella por la cual también se ha pronunciado Pichincha. Yo creo que no hay muchas diferencias. Yo creo que básicamente este proceso ha sido liderado, hay que reconocerlo, por los ríos, por Manabí, por Guayas. Me parece que Sucumbíos también se pronunció por las autonomías. Correcto. Sí creo yo que es necesario debatir profundamente sobre qué tipo de autonomías estamos nosotros debatiendo, y sobre todo bajar el nivel de debate a la población, porque yo sí creo que en ciertos sectores se ha manoseado la palabra sin que haya una reflexión profunda de qué significa esto, y sobre todo porque efectivamente, como lo dije hace un momento, ya existen ciertos tipos de autonomías que incluso están vigentes mucho antes de la República, en los cabildos que sentaron sus bases en la época de la colonia. Inquietudes adicionales para usted le tiene asambleísta Hidrobo Gabriela Bayer desde Quito. Adelante, Gaby. Gracias, Carlos.
Señor asambleísta Hidrobo, buenos días. Usted dijo que hay que hacer una disección de la propuesta de regionalización de las SEMPLADES. ¿Qué rescata de ahí? Bueno, yo creo que la propuesta de SEMPLADES lideró la posición o puso en el tema de debate las autonomías. Realmente SEMPLADES propuso construir unas regiones autónomas de alto grado. Lamentablemente, lo digo así, hay un contrapeso de parte de los prefectos y de los consejos provinciales que han marcado un poco la balanza o el camino de la Asamblea Constituyente en el sentido de mantener las provincias, y estamos nosotros tratando de dejar abierto el camino a las autonomías, porque no podemos en cambio evitar que otras regiones o conurbaciones como Guayaquil, como Manabí, puedan dejar de convertirse en regiones autónomas. Las regiones autónomas son hoy espacios territoriales mucho más sustentables en términos de desarrollo económico, y yo creo que ese es un modelo mucho más viable relacionado con la dinámica mundial y con la propuesta de desarrollo de nuestro país. Ahora, usted habló también de garantizar la representación territorial del campo, pues solo han estado representadas las urbes. ¿Cuál es la clave para eso? Nuestra mesa no está debatiendo expresamente, no es nuestro ámbito el tema de la representación, pero sí vamos nosotros a tener una línea de trabajo muy cercana con la mesa número 2. Mi propuesta es que la representación tiene que ser el punto clave. Tenemos que pasar no solamente de una representación puramente individual y ciudadana, y tenemos que también incorporar la visión de la representación territorial. Es el momento clave para que el campo sea reivindicado. Si nosotros no reivindicamos al campo, yo creo que el Ecuador no habrá dado un paso importante, y la manera como podemos asegurar este proceso de incorporación al desarrollo del campo es a través de la representación por una parte, y la obligación que deben tener los municipios de invertir parte de su presupuesto en las áreas rurales. Gracias, asambleísta. Carlos, continúas. Para contradecirla, usted ha dicho que la meta de ustedes sí es garantizar la representación. Ha dicho, lo fundamental es garantizar la representación territorial. Hasta ahora en el sistema solo se incluye a las urbes, que es a lo que se refería Gabriela. El campo no está presente porque pesa el tamaño de la población. En un municipio tiene que garantizarse la voz y el voto del campo. El problema es que queremos quebrar aquí el bicentralismo campo-ciudad. ¿Cómo van entonces a conjugar ese concepto de representación con el de territorialidad? Tenemos que hacer un trabajo muy cercano con la mesa número 2, y ahí pues va a pesar la percepción de cada uno de nosotros. Yo, como asambleísta de país, creo firmemente y voy a luchar porque realmente el campo tenga representación y tenga recursos económicos. Por volumen territorial y por impacto económico lo debe tener, pero como usted decía, por representación poblacional, en ciertas jurisdicciones es mínimo. Entonces sería un acto de inequidad o de injusticia equiparar la representación. Bien, yo creo que la variable que va a dominar no va a ser la variable de la población, relación campo-ciudad. Siempre habrá una mayoría en este campo, pues si tiene una minoría, en este caso si tiene una minoría el campo o la zona rural, obviamente va a tener menos representación. Pero ya introducir la presencia de la idea de representación en la composición de un consejo cantonal, por ejemplo, que pues antes no tenía posibilidad alguna de mirar la opción de que efectivamente la zona rural estuviera representada, ya es bastante. Y por otro lado, el asegurar la inversión de esos recursos. Si tenemos un 20% de población en un cantón, pues no menos de eso tendrá que invertirse en la zona rural. Gracias, doctora Tatiana Hidrobo, por arrojar algunas pistas de lo que están avanzando en silencio.